tomando como referencia el tono y la temática militar del relato que compartiste. Aquí va una historia original en esa misma línea. Nunca voy a olvidar la noche en que entendí que en la sierra no todo lo que se mueve está vivo y no todo lo que se pierde vuelve siendo lo mismo. Lo digo así, directo, porque durante años intenté convencerme de que aquello tuvo una explicación lógica, que el cansancio, el frío y la tensión podían hacerte ver cosas imposibles. Pero después de lo que nos pasó en esa operación, hubo hombres de mi sección que jamás volvieron a dormir tranquilos, y hubo otros que ni siquiera volvieron del todo. Antes de continuar, suscríbete ahora mismo a Noches Malditas y activa la campanita, porque aquí contamos historias que parecen inventadas hasta que le ocurren a alguien de uniforme, en mitad del monte, sin nadie cerca para ayudar. Y si alguna vez has escuchado que en ciertas partes de México la tierra está cargada, quédate hasta el final, porque esta historia va exactamente por ahí. Lo que vivimos no ocurrió en una casa abandonada ni en un cementerio viejo, sino durante una misión real en la sierra, lejos de cualquier pueblo, donde la noche pesa distinto. Todo empezó cuando yo tenía 24 años y me mandaron como teniente a una base de operaciones improvisada en una zona montañosa entre Oaxaca y Guerrero. Eran meses duros, puro reconocimiento, destrucción de plantíos y vigilancia de rutas. De esas comisiones donde uno se acostumbra a dormir mal, comer rápido y caminar con el arma pegada al cuerpo, como si ya fuera una extensión de uno mismo. En aquellos días yo todavía me burlaba un poco de las historias de brujas, de nahuales y de aparecidos que la tropa de la región contaba con tanta naturalidad. El primer aviso lo recibimos en un pueblito, donde nos detuvimos a cargar agua y comprar pan. Una señora muy mayoere, de esas que parecen conocer demasiado, se me acercó mientras mis soldados llenaban garrafones y me dijo que no nos quedáramos en el cerro después del tercer toque de campana de la capilla del pueblo. Yo le pregunté qué significaba eso y ella solo me respondió que en ese lugar, cuando sonaba la tercera campana de la noche, salía el que junta a los perdidos. No le di importancia y seguimos avanzando hasta el punto donde íbamos a levantar la base temporal. Era una loma rodeada de pinos, con una vereda que bajaba a un arroyo seco y a unos 200 metros, un panteoncito pequeño con cruces viejas, casi comidas por la maleza. A varios de mis hombres no les gustó el terreno desde el principio y uno de los cabos, originario de Tlaxiaco, me dijo muy serio que donde hay panteón pegado al monte, nunca conviene dormir sin una luz prendida. Montamos el campamento antes del atardecer y el día terminó sin novedad. Hicimos ronda, cenamos algo sencillo y para las 9 ya casi todos estaban dentro de sus casas de campaña, porque el frío ahí arriba se metía hasta los huesos. Poco antes de dormir, escuchamos a lo lejos las campanas del pueblo que habíamos dejado atrás. Una vez, luego otra, y la tercera sonó tan larga y tan hueca que varios nos quedamos en silencio sin saber por qué. Aproximadamente una hora después, el soldado Medina, que estaba de primer turno de vigilancia, lanzó el santo y seña con una voz extraña, cortada,
como si le faltara el aire. Salimos rápido pensando que había visto movimiento de personas armadas en la maleza, pero cuando llegamos a su puesto lo encontramos de pie, inmóvil, apuntando hacia el panteón. Le pregunté qué ocurría y él, sin dejar de mirar al frente, me dijo que había visto a un niño caminar entre las tumbas con una lámpara en la mano. Le alumbramos todos en la misma dirección y no vimos nada al principio. Luego, por un segundo apenas, apareció una lucecita amarilla moviéndose despacio entre las cruces, como si alguien realmente estuviera caminando allá adentro. Ordené que nadie disparara. Tomé a 2 hombres y avancé unos metros, pero cuando quisimos acercarnos más la luz se apagó de golpe y el silencio que quedó fue peor que cualquier grito. Regresamos al campamento y encontré a Medina temblando como si estuviera enfermo. Juraba que no era un niño normal, que lo había visto detenerse frente a una tumba y girar la cabeza demasiado lento, como si no tuviera cuello. Si algo parecido te hubiera pasado en medio de una base militar improvisada, quiero que me lo digas en los comentarios, porque una cosa es escuchar estas historias desde tu casa y otra muy distinta vivirlas con el Monte Negro alrededor y puro personal armado tan asustado como tú. A la mañana siguiente intenté mantener la rutina para que la gente no se me viniera abajo por nervios. Salimos a reconocimiento, destruimos 2 pequeños plantíos y regresamos entrada la tarde, cansados pero más tranquilos, porque de día todo parecía normal otra vez. El problema fue que al hacer lista al anochecer, faltaba un hombre en el Cabo Cárdenas, uno de los más serios, uno de esos que jamás se alejaba sin avisar. Al principio pensamos que estaba en el arroyo o haciendo sus necesidades entre los árboles, pero pasaron los minutos y no aparecía. Lo buscamos alrededor de la base y encontramos sus botas junto a un tronco, bien acomodadas, y a 1 metro de ahí, su fusil recargado contra una piedra, como si alguien lo hubiera dejado con calma. Ningún soldado en su sano juicio se quita las botas y deja el arma así, en medio de una operación. Y en cuanto vi eso, supe que no se trataba de una desaparición normal. Mandé 2 binomios a peinar la vereda y yo bajé con otros 3 hacia el arroyo. Allí encontramos huellas, pero no eran huellas descalzas de una sola persona, sino una mezcla rarísima en marcas de pies humanos y alrededor. Encima y a los lados, huellas de animal, como jipehu, granji o coyote. Lo peor fue que todas iban en la misma dirección, hacia el panteón, y ninguna mostraba señales de forcejeo, como si Cárdenas hubiera caminado por su cuenta. Ya era de noche cerrada cuando llegamos a la entrada del panteón. El aire ahí olía raro, como a tierra mojada y a carne vieja, aunque no había llovido en días, y uno de mis sargentos empezó a rezar en voz baja, sin importarle que los demás lo escucharan. Apenas dimos unos pasos entre las tumbas, escuchamos claramente la voz de Cárdenas llamándonos desde adentro, diciendo mi grado, mi apellido, y luego pidiendo que lo sacáramos de ahí. Corrimos hacia donde venía el sonido y lo encontramos al fondo, sentado sobre una tumba hundida, completamente descalzo y mirando al suelo. Cuando le alumbré la cara, sentí un frío horrible en el estómago, porque sí era él, pero tenía la expresión vacía, como si no reconociera ni el lugar ni a nosotros. Le ordené que se levantara
Y entonces sonrió de una forma que Cárdenas jamás había sonreído. Una sonrisa lenta, torcida, y con una voz demasiado grave para ser la suya, preguntó: ¿No más vinieron por uno? Mis hombres retrocedieron de golpe, y uno soltó el seguro del arma por puro reflejo. Yo le grité a Cárdenas que se callara y que caminara hacia nosotros, y por un momento pareció reaccionar, como si despertara de un trance. Se puso de pie, dio 2 pasos tambaleándose, y entonces, detrás de él vimos movimiento entre las cruces. No una persona, sino varias siluetas bajas, encorvadas, corriendo en 4 patas entre las tumbas, con una velocidad que no parecía humana. Ordené retirada inmediata, y 2 hombres cargaron a Cárdenas, casi arrastrándolo. Mientras salíamos, algo comenzó a seguirnos por los costados del panteón, rozando la maleza, y se escuchaban resoplidos, pasos y una especie de gruñido ahogado que nos rodeaba sin mostrarse del todo. Nadie disparó porque nadie sabía exactamente a qué tirarle, pero todos sentíamos que si uno volteaba de más o se quedaba atrás, aunque fuera un segundo, no volvía. Llegamos al campamento y encerramos a Cárdenas en la casa de campaña de Sanidad mientras amanecía. El enfermero revisó signos y todo estaba normal, pero el cabo tenía marcas en el pecho, moretones redondos, como si unas manos demasiado largas lo hubieran apretado con fuerza. Cerca de las 4 de la mañana, abrió los ojos, miró hacia la entrada de la casa de campaña y empezó a llorar como un niño mientras repetía que no le apagáramos la luz, que ellos solo entraban cuando se quedaban a oscuras. No esperamos más, Ann. En cuanto salió el sol, pedí extracción y cambio de posición, inventando por radio que el terreno ya no era tácticamente útil y que había riesgo de emboscada en la ruta de abastecimiento. Cuando por fin nos autorizaron movernos, todos trabajaron en silencio, sin bromas, sin quejas, como si el cerro completo estuviera escuchando. Antes de irnos, miré una última vez hacia el panteón y vi algo que todavía me persigue. Sobre una de las cruces estaba parado un niño pequeño con una lámpara apagada en la mano, mirándonos fijo. Cárdenas fue evacuado al hospital militar esa misma tarde. Nunca volvió a la compañía, y tiempo después nos dijeron que había sido dado de baja por trastorno severo, aunque uno de los enfermeros me confesó en privado que el problema de Cárdenas no era psiquiátrico, sino otra cosa, porque cada noche se despertaba hablando con varias voces a la vez y pidiendo que no tocaran la campana. Lo último que supe de él fue por un soldado que lo vio años después en un mercado de Oaxaca, más delgado, más viejo, vendiendo veladoras y diciendo a quien quisiera escucharlo que la luz no es para los muertos, sino para que no regresen. Hasta hoy sigo pensando en aquella señora del pueblo y en su advertencia. Tal vez de haberle hecho caso nada de eso habría ocurrido, o tal vez aquel lugar ya estaba marcado y nosotros simplemente llegamos en el momento equivocado. Lo único que sé es que desde entonces, si me toca escuchar campanas de noche en un pueblo perdido de la sierra, no me quedo a averiguar quién las está tocando. Si tú hubieras visto a tu propio hombre desaparecer descalzo y aparecer sonriendo en medio de un panteón, ¿habrías entrado por él o habrías salido corriendo? Escríbelo en los comentarios. Deja tu like
Si esta historia te puso la piel de gallina, y suscríbete a Noches Malditas para más relatos reales que te harán dudar de todo lo que creías imposible. Y recuerda esto, porque en ciertos lugares de México todavía lo dicen, en voz baja no. Todas las campanas llaman a los vivos.